Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a crear una aplicación aquí en Java donde tenemos el siguiente arreglo de tipo entero que contiene la siguiente colección de datos numéricos que están repetidos en esa colección de datos que tenemos en el array. Bien, y lo que haremos será contar cuántas veces se repite cada dato en nuestra colección de datos, ya que un usuario me comentó que cómo podríamos realizar este ejemplo de esta aplicación que pueda obtener los datos numéricos de un array de tipo entero y contar cuántas veces se repite ese dato en la colección de datos. Bien, lo que haré será realizar ese ejemplo y para esto voy a utilizar este ejemplo de este array. Vamos a obtener los valores numéricos de este array y vamos a contar cuántas veces se repite cada elemento en nuestro array de tipo entero. Bien, y para esto voy a crear otro nuevo array de tipo entero llamado list. Muy bien, y le invoqué la siguiente propiedad para obtener la longitud del primer array. Esto significa que el tamaño que tendrá este array de tipo entero llamado list es el tamaño de acuerdo al primer array de tipo entero. Bien, ya que le estamos obteniendo la longitud al primer array. Muy bien. Ahora lo que haré será crear un ciclo for. Y este ciclo for se va a ejecutar desde el valor de 0 hasta la longitud del primer array. Y para esto lo que haré será copiar esta línea de código y reemplazar el valor de 10 por la longitud de nuestro primer array. Bien, ahora dentro de este ciclo for lo que haré será crear otro ciclo for. Muy bien, y también se va a ejecutar desde el valor de 0 hasta la longitud de nuestro primer array. Bien, este ciclo for, el primer ciclo for, lo voy a ocupar para recorrer cada elemento de este array. Ahora, este segundo ciclo for también lo voy a ocupar para recorrer cada elemento de este ciclo for, pero también lo voy a ocupar para comparar cada elemento de nuestro array si se está repitiendo en nuestra colección de datos de tipo entero. Bien, y para esto tendré que crear una condición. Y dentro de los paréntesis de esta condición voy a colocar el array, o sea el primer array, y dentro de los corchetes he colocado la variable i del primer ciclo for. Bien, luego he colocado el siguiente operador para comparar y nuevamente he colocado el array y dentro de sus corchetes he colocado la variable j del segundo ciclo for. Bien, esto significa que con este array, o sea con el primer array, voy a obtener cada elemento de la lista pero utilizando lo que es el primer ciclo for, o sea que dependiendo de la posición que esté recorriendo nuestro primer ciclo for y utilizando la variable i vamos a obtener esos elementos. Luego con el siguiente array voy a obtener esos datos nuevamente de la colección, pero va a depender de la posición del segundo ciclo for. Esto significa que vamos a obtener los datos de este array pero utilizando el siguiente ciclo for. Vamos a recorrer todos los datos de este array para ir comparándolo con el dato que estamos obteniendo de este array, aunque es el mismo array, pero utilizando el primer ciclo for. Un ejemplo, con este array vamos a obtener el dato que está en la posición 0, muy bien, que sería el valor de 1. Bien, estamos obteniendo ese valor de 1. Ahora, con este array vamos a hacer lo mismo pero utilizando el segundo ciclo for. Vamos a obtener el dato almacenado en la posición 0 que sería el valor de 1. Bien, y como el dato que estamos obteniendo en ambos array es el valor de 1, por lo tanto ambos datos son iguales y vamos a ejecutar lo que esté dentro de la siguiente llave de esta condición. Pero cuando este ciclo for se ejecute por segunda vez vamos a obtener el dato que esté en la posición 1 porque esta variable se está incrementando en 1 cada vez que el segundo ciclo for se esté ejecutando. Por lo tanto, en la variable j estaría el valor de 1 y vamos a obtener el dato que esté almacenado en la posición 1, que sería el valor de 2. Bien,
y lo vamos a comparar con el dato que estamos obteniendo de la posición 0 todavía del primer ciclo for, que sería el valor de 1, y lo vamos a comparar. Vamos a comparar si el valor de 1 es igual al valor de 2, y por lo tanto esos datos no son iguales y no se ejecutaría lo que nosotros tengamos dentro de las siguientes llaves. Bien, de esa manera iremos comparando los datos que tengamos en este arreglo para verificar cuántas veces se está repitiendo cada elemento. Pero para esto tenemos que crear una variable de tipo entero llamada count y la voy a inicializar en 0. Claro, dentro del primer ciclo for. Ahora, dentro de esta condición, si los elementos que estamos obteniendo en ambos arreglos son iguales o dependiendo a cada ciclo for, vamos a colocar nuestra variable count y la vamos a incrementar en 1, indicando de que ese elemento ya está en la lista y por lo tanto se está repitiendo una vez o se va a repetir varias veces dependiendo si nosotros entramos a esta condición. Bien. Ahora, fuera de este método, del método main, voy a crear otro método, un método que va a retornar un dato de tipo boolean, o sea, bien el dato verdadero o el dato false, y este método recibe como parámetro un dato de tipo entero. Bien, ya que voy a crear un nuevo método, tendré que este objeto o este arreglo colocarlo fuera de estos métodos para poder utilizarlo en ambos métodos. Bien, y aquí es donde lo voy a inicializar dentro del método main, pero tendré que eliminar esta parte del código. Correcto. Bien, pero me muestra un error que tengo que convertir a este arreglo en estático. Muy bien. Formato. Correcto. Ahora tengo el siguiente método y tengo inicializado de la siguiente manera a nuestro array llamado list para poder utilizar este objeto o este arreglo dentro de este método llamado número. Ahora dentro de este método voy a crear un ciclo for y este ciclo for se va a ejecutar desde el valor de 0 hasta la longitud de nuestro arreglo llamado list. Bien, voy a ocupar este arreglo llamado list para almacenar todos los elementos que voy a obtener de la siguiente colección de datos, pero los datos que voy a almacenar en este arreglo serán estos datos de tipo entero, pero no los voy a almacenar repetidos así como los tenemos en esta colección de datos. Esto significa que aquí se va a almacenar esa colección de datos de valores de tipo entero, pero no estarán repetidos. Bien. Ahora voy a crear una condición. Dentro de esta condición o dentro de los paréntesis de esta condición voy a evaluar lo siguiente. Voy a colocar el arreglo list. Dentro de los corchetes he colocado la variable i de este ciclo for para obtener los datos que estén almacenados en este arreglo y lo voy a comparar con el dato que vendrá por el siguiente parámetro de tipo entero. Bien, esto significa que voy a comparar el dato que venga por el siguiente parámetro de tipo entero llamado num si existe o si hay un dato igual almacenado en el arreglo llamado list, porque voy a recorrer los datos almacenados en este arreglo utilizando este ciclo for para verificar si hay un número o un dato que es igual al dato que venga por el parámetro número. Bien, si hay un dato igual almacenado en la lista, retornamos el valor default indicando de que ya hay un número almacenado en la lista igual al número que viene por el parámetro de tipo entero, para que este método retorna un false y no otorgue permisos a una condición que vamos a crear más adelante. Bien, pero si el dato que viene por el parámetro num no existe en la lista, bien, vamos a retornar un true para que este método retorne este true y otorgue permisos para poder almacenar ese dato en el objeto list o en nuestro arreglo llamado list. Bien, ya que este método lo voy a ocupar para verificar si un elemento existe en esta colección de datos, en la colección de datos llamado list. Bien, ahora después
de la variable count, donde la estamos incrementando, voy a crear esa condición y voy a colocar el método número, y dentro de sus paréntesis voy a colocar el arreglo array para pasarle ese dato de tipo entero a nuestro método llamado número, y dentro de los corchetes voy a colocar la variable i del primer ciclo for. Muy bien, y de esta forma estoy enviando este dato de tipo entero hacia nuestro método llamado número para que verifique si ese elemento que estamos obteniendo de este array existe en la colección de datos del arreglo llamado list. Muy bien. Bueno, me está marcando un error porque estoy invocando de la siguiente manera a nuestro método llamado número, y para invocarlo de esta manera, como yo lo tengo dentro de los paréntesis de esta condición, tengo que convertir a este método en un método estático. Bien, y lo vamos a convertir en un método estático. Correcto. Ahora ya no tenemos ningún error y de esta manera podemos invocar a nuestro método número sin crear una instancia de la clase principal. Ahora, si este método me retorna el valor de true, esto significa que este dato que estamos obteniendo de este arreglo no existe en la colección del arreglo list, y por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Voy a obtener el dato del siguiente arreglo dependiendo a la posición del ciclo for y lo voy a almacenar en el siguiente arreglo. Muy bien. Y de esta forma voy a almacenar todos estos datos que están en esta colección de datos en el siguiente arreglo, pero no estarán repetidos. Ahora, fuera del segundo ciclo for, voy a crear una condición. Dentro de los paréntesis de esta condición voy a evaluar el arreglo list y he colocado dentro de los corchetes la variable i para obtener los elementos que estén almacenados en ese arreglo utilizando el primer ciclo for, y lo voy a comparar si es distinto a 0. Bien, ya que los datos que voy a almacenar en este arreglo son los siguientes datos almacenados en este otro arreglo, pero como yo a este arreglo le he colocado que su longitud será igual a la longitud del primer arreglo, esto significa que este arreglo list va a contener posiciones con el valor de 0 y va a tener posiciones con los siguientes elementos que estoy obteniendo de este arreglo. Y para no imprimir las posiciones que contengan el valor de 0, solo voy a imprimir los datos que contengan los siguientes valores numéricos, o sea, valores que sean distintos a 0. Muy bien. Y esos datos los vamos a imprimir en un mensaje. Y para esto hay que colocar system para crear nuestro mensaje. Y luego invocar a nuestro método print para poder imprimir esos datos. Y dentro de los paréntesis voy a colocar el arreglo list y voy a obtener los elementos almacenados en ese arreglo, y voy a colocar el siguiente texto, se repite, y voy a colocar la variable count para saber cuántas veces se repite ese dato en la colección de datos. Muy bien. Y de esta forma voy a obtener los siguientes elementos de esta colección de datos y voy a verificar cuántas veces se repite cada dato en esta colección de datos. Ahora lo que prosigue es probar nuestra aplicación para ver si todo funciona correctamente, si podemos obtener esos datos. Correcto, como pueden observar me muestra por consola la siguiente información. El valor de 1 se repite una vez, el valor de 2 se repite 3 veces, el valor de 3 se repite una sola vez, el valor de 6 2 veces, el valor de 4 3, el valor de 9 2, el valor de 5 2. Correcto, si verificamos en nuestra colección de datos podemos ver que el valor de 1 solo se repite una sola vez, el valor de 4 se repite 3 veces, muy bien, el valor de 2 se repite 3, podemos ver que tenemos 2 veces, y por último también tenemos el valor de 2, por lo tanto se repite 3 veces. Y en nuestro mensaje podemos ver que tenemos que el valor de 2 se repite 3 veces. Correcto, esto significa que nuestro programa está funcionando correctamente. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde he realizado este pequeño ejemplo
solicitado por un suscriptor para ver si podríamos obtener esta información de este arreglo, donde este arreglo contiene valores numéricos y ciertos valores numéricos están repetidos en nuestra colección de datos, y con este ejemplo podemos obtener esos datos y verificar cuántas veces se repite cada elemento en la colección de datos. Bien, espero que este ejemplo de este programa les sea de mucha ayuda y nos vemos hasta la próxima, y denme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.